Vamos a comenzar con las exposiciones y haremos un espacio de pregunta a lo último. Por lo cual le pido que si tienen alguna pregunta que se les ocurra, la anoten y después abrimos al diálogo hacia lo último, ¿sí? No robo más tiempo, así cumplimos con los horarios y le doy la palabra a Gustavo Aquino. Muchas gracias, José. Más que historia de la psicología, lo que traigo es de la psicología o la relación entre la psicología y las empresas aquí en Argentina, ¿no? Es un poco más acotado. Y permítanme contarles una historia. Un amigo, que pongamos Antonio por nombre, que después de 2 o 3 noviazgos se casó y tuvo 2 hijos, y después de un tiempo de unos 20, un poco más de 20 años de matrimonio, se divorció. Y un día, conversando con un compañero de trabajo, le dijo: vos sabés que en la combi que yo tomo, venía de Monte Grande para Buenos Aires en una combi, dice, hay una señora que te conoce. Y le dice, ¿cómo se llama? Cuando le da el nombre, ¿tenés algún dato de ella? Conseguime el teléfono. Había sido una de las novias que había tenido antes de casarse. Y bueno, la contactó y ahora es su segunda esposa. Voy a contar un poco una historia en la cual hay un primer romance, después hay un distanciamiento y después hay una nueva relación entre esta pareja que forman los psicólogos y las empresas. Hace un rato Luis Carpa hablaba del tema de que construimos y relatamos mitos, ¿no? Esta historia es muy parecida a la de Ulises, ¿no? Que un día le dice a Penélope, tengo que irme a la guerra. Muchas ganas no tenía, se disfrazó para no ir, pero tuvo que ir, como ese que dice, salgo a comprar cigarrillos y vuelvo, y tardó 20 años en volver, ¿no? Un poco por lo que duró la guerra, fue más larga de lo que pensaban, y otro poco porque, bueno, se enojó con Poseidón, y Poseidón se tomó venganza sobre él. En los principios, arranco por ahí con un libro, el de Hugo Munstenberg, es el primer libro, estoy hablando ahora, publicado en Estados Unidos, ¿no? Sobre psicología industrial o psicología laboral. Un libro del año 1934, que en el 35 se traduce al castellano. Es extraño, muy rápido se tradujo al castellano, y que uno de sus lectores fue alguien que seguramente aquí Lucía comentará, don Alfredo Palacios. Sí, bien. Pero en el 20, después hablamos. Bien. Vamos haciendo el ajuste. No, pero está bien, ¿no? Alfredo Palacios, y después también la llegada, digamos, por decir, un punto de nacimiento, ¿no? de la psicología acá, con Alfredo Palacios y con Carlos Jessinghaus, un profesor venido de Alemania y que después se volvió para Alemania, y que tal vez en la vuelta para Alemania, que fue una vuelta provocada por su adscripción al nazismo, ¿no? Y volvió para construir la gran Alemania con Hitler, se equivocó un poco el hombre y tal vez eso lo dejó un poco oscurecido en las páginas de la historia nuestra, ¿no? Pero que tuvo una contribución muy grande. Esta primera etapa, que viene a partir del libro de Munstenberg y que se va desarrollando aquí en Argentina, es la que logró el primer acercamiento de los psicólogos a la gente de empresas. En aquel tiempo se estaban formando las primeras áreas de personal o de recursos humanos o de relaciones industriales en la Argentina, siendo una empresa señera en esto la empresa Alpargatas, ¿no? Y la gente por ejemplo, se empieza a formar una escuela de psicotecnia en el Museo Social Argentino, primero en la Escuela Industrial de la Nación, lo que es hoy el Otto Krause, y después se traslada por problemas presupuestarios en los años 30 al Museo Social Argentino, y del Museo Social Argentino se empiezan a formar psicotécnicos. Entre ellos quería rescatar una figura, que es la del señor Juan Carlos Courtois Gote, psicotécnico,
quien trabajó, hizo algunos trabajos para Alpargatas, trabajó mucho en el gabinete que tenía el museo. El museo es la UNSA, ¿no? Esta que está acá en Corrientes, ahora la Universidad del Museo Social. Y que digamos, el gran desarrollo que tuvo de su trabajo y de la psicotecnia ligado a una empresa fue en la empresa ESO. La ESO era la vieja Standard Oil, la empresa de la familia Rockefeller, que es también una de las que dan la partida de nacimiento en Estados Unidos a lo que es el trabajo de relaciones industriales. En el año 1916 hay una de las primeras experiencias o creación de una gerencia de relaciones industriales en una mina, en un emprendimiento minero que tenía la familia Rockefeller en el estado de Colorado. El Purtuagote es contratado como psicotécnico por la ESO y en la avenida Belgrano, en la zona sur de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, crean un gabinete y en ese gabinete psicotécnico trabajan fuertemente con el desarrollo de exámenes, se les llamaban, o test para selección de personal. Y además también, por ejemplo, sistemas de evaluación de desempeño con fuerte basamento estadístico, ¿no? Un trabajo en lo que era selección de personal con mucha orientación a la medición de habilidades psicomotrices. Este gabinete fue muy importante y se formó mucha gente que después fue a trabajar a otras empresas, como es el caso del mismo Purtuagote, que en los años 60, en 1961, el gerente de recursos humanos de la empresa IBM lo lleva a trabajar con él, con lo cual migra de la ESO a la IBM Purtuagote, llevando todo su acervo tecnológico en técnicas de selección de personal y evaluación de desempeño. Esta es la primera etapa que señalo, la del romance, que se podía extender entre los años 30 y los 60. ¿no? Hacia fines de los 50, mediados, fines de los 50, se crea la Facultad de Psicología en Tucumán, en Rosario, la carrera. Tucumán, Rosario y Buenos Aires, casi al mismo tiempo. Un poco antes, en 1943, se había creado la Asociación Psicoanalítica aquí en Argentina, pero creada en Buenos Aires, con este grupo de los fundadores, Raskowski, Pichón, Garma, y son estos los de la Asociación Psicoanalítica fuertemente los que van a pasar como docentes a la creada carrera de psicología aquí en Buenos Aires. El enfoque de la carrera de psicología nace con una impronta psicoanalítica y, como era en aquel tiempo, fuertemente kleiniana. Y ahí empieza un poco como a separarse, digamos, ahí empieza un poco el distanciamiento en esta pareja. Digamos, los psicólogos empiezan a pensar, los que se van formando, fuertemente en lo que es el trabajo de la clínica y no se ve tan claramente como una fuente de trabajo o el aporte que se podía hacer a las empresas. Hay una corriente, vamos a ver, que es institucionalista, que por ahí trabaja así y mucho con organizaciones públicas, pero no tanto con organizaciones privadas. Y será un tema también, estamos hablando de los 60, hay una creciente politización, por ejemplo, hay una solicitada, estamos cerca del aniversario de lo que fue llamado el Cordobazo, y por ejemplo la APBA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, saca una solicitada firmada por Roberto Arari, adhiriendo a lo que era el Cordobazo y a este movimiento del pueblo contra la dominación del imperialismo y todo esto, y asociando fuertemente al imperialismo con lo que se llamaba la burguesía dominante, y estos eran los dueños de las empresas y fuertemente los ejecutivos de las empresas. Ahí empieza esta pareja, digamos, que había tenido este primer romance adolescente entre los 30 y los 60, a distanciarse. Un poco por la orientación psicoanalítica, fuertemente orientada a la clínica, y por otro lado por esta
fuerte adscripción política que se fue dando entre los 60 y los 70, los primeros 70 en nuestra sociedad. Esto hizo que los psicólogos miraran con resquemor a los empresarios y que los empresarios miraran con resquemor a los psicólogos. No solo a los psicólogos. Esta historia que estoy haciendo entre empresarios y psicólogos podría ser la misma historia entre empresarios e intelectuales en la Argentina. Los intelectuales se divorcian de los empresarios se divorcian de los intelectuales y empiezan a correr por caminos separados. El dispositivo psicoanalítico es un dispositivo de mayor complejidad y además con una construcción histórica o una visión histórica de la construcción de la personalidad del ser humano, una visión muy distinta del de las habilidades psicofísicas, que era la que tenía el modelo de la psicotecnia. Esto es con el distanciamiento, el modelo, digamos, el arsenal de los psicólogos se vuelve más rico y más complejo, ¿no? En la distancia va creciendo y va madurando profesionalmente la psicología. Y sobre todo, como es en nuestro país, se va abriendo del enfoque de neurociencias, ¿no? El reencuentro de esta pareja, esta vuelta de Ulises a Ítaca, es puede ser entre los 70, pero fuertemente en los años 80, con la vuelta a la democracia y con algunas figuras, así como estaban los fundadores del psicoanálisis en el distanciamiento, y estaban Purtuagote o Jessinghaus en la primera etapa, figuras señeras de esta etapa de reconciliación. Tengo el honor de compartir esta mesa con uno de ellos, que es aquí Carlos Alschul. Hace un rato tenían aquí, en esta misma silla, a otro de los artífices de esta reconciliación, que fue Luis Carr. Es Luis Carr, perdón. Y ellos están, y otros que vienen detrás de ellos, como, por ejemplo, las dos cátedras que hay de Psicología del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Psicología, que están de alguna manera, digamos, retomando y volviendo a armar este vínculo que había quedado roto porque se fueron a la guerra y se perdieron en el mar, a volver a fundarlo. No deja de haber algo de desconfianza. Recuerden que Penélope no creía que él era Ulises cuando volvió, ¿no? Lo reconoce el perro, lo reconoce la nana que lo había criado, pero Penélope no lo reconoce y lo tiene que probar y le pregunta dónde está nuestro palacio. Y tuvo que contarle Ulises que al árbol al que iban ellos lo talaron, sobre ese árbol construyeron su cama y alrededor de esa cama habían construido su palacio. Entonces ahí Penélope le creyó que él era Ulises. Bueno, así termina esta historia. Hola, buen día. Bueno, yo voy a tomar algunas cuestiones que trabajó él. Yo soy profesora de Historia de la Psicología y nosotros investigamos en psicología en Argentina. Tenemos publicaciones y cuestiones y hemos abordado el tema del trabajo. Y hay una cosa que él dice: la psicología del trabajo resurge en el 83 con la democracia. Bueno, para historiar el tema del trabajo, nosotros hemos mapeado desde principios de siglo el tema del estudio del trabajo y lo que encontramos significativamente es que florece en periodos de democracia de participación ampliada, tomando las categorías de Germani, en la de participación total, que es desde el 47 hasta el 55, y va floreciendo esporádicamente, con lo cual va construyendo una historia discontinua y quebrada. ¿Qué pasa en golpes de Estado? No es que se muda, no, se desmantelan las instituciones, se les quita el subsidio. Los proyectos se esqueletizan, se descomponen. Entonces, en la historia laboral tenemos muchas historias perdidas
Y me parece entonces muy productivo la noción de paisaje. Yo en Argentina me muevo entonces con un mapa donde yo construyo según democracia restringida, la del 30, golpes de Estado a quien ni siquiera les doy el nombre, y cómo eso hace que la historia de la psicología del trabajo sea una historia colapsada, olvidada, deliberadamente destruida en cuanto a sus adquisiciones institucionales y absolutamente olvidada, por lo cual cada uno piensa que escribe la historia de nuevo. Entonces, el primer concepto que yo necesito que panee es el de paisaje. Y paisaje, en nuestro caso, se trata de un paisaje, por ejemplo, legal. Estamos investigando, por ejemplo, la influencia de la psicología en la construcción del paisaje legal. Por eso yo traje en un Power, bueno, restos diurnos que vamos a ir colgando, ilustran esto en realidad, pero una idea es el paisaje y la legitimación del tema del trabajo, que vamos a trabajar un poquito. Después vamos a hacer un pequeño análisis discursivo de las pulseadas, de las definiciones que hay. ¿Por qué? Porque palabras como psicotécnico, hoy me encuentro con gente que me dice, me tengo que hacer el psicotécnico para sacar el registro. Me da una emoción espantosa porque la palabra psicotécnico es del 20. Bueno, y después entonces el análisis discursivo de pulseadas, de debates, polémicas, balances, nos va a ir quedando una manera de construir en democracia de participación ampliada que es por lenta configuración consensual, de manera tal de que las instituciones, que es lo que va quedando de ese interjuego, empiezan a sentar a fines del 20, a fines del 40, y bueno, y eso sería entonces los tres órdenes. Un paisaje legitimante, un tema de debate que va a quedar colapsado y el que sigue retoma exactamente donde se dejó, después de 20 años de silencio quizás, y las instituciones. En las instituciones vamos a ver instituciones que se engrandecen, instituciones que decrecen, que se esconden detrás de los árboles, pero que de golpe permanecen. Y para ir tomando algunas de las cuestiones, yo empezaría directamente con el tema del problema de la fatiga, porque el problema de la fatiga, fíjense en estas fotos, lo tenemos a Palacios. Tenemos todos los instrumentos del aparato de bronce, los aparatos de bronce. Y acá se ve una primer conjugación entre la Universidad de Buenos Aires y los laboratorios que había fundado Piñero, que cuando la reforma universitaria del 18 pasa a ser esos laboratorios a estar dirigidos por José Alberti. A ver, vamos a ir pasando. Entonces, la fatiga es el primero de los estudios. ¿Por qué es interesante? Porque ahí participa la Facultad de Derecho, un diputado nacional socialista y el Laboratorio de Psicología Experimental de la UBA, que lleva su instrumental a una empresa que es Obras Sanitarias de la Nación. Acá Piñero empieza a estudiar el tema de la fatiga en el laboratorio. ¿No es cierto? Desde 1901 ya estamos con el estudio de la fatiga, y una fatiga pensada en términos musculares, en términos de intoxicación por ácido láctico, o sea, con fundamento fisiológico duro. Seguimos. Vamos a ir pasando rápido porque yo quiero... Acá se ve la fatiga muscular y los aparatos que los miden. Ahí tenemos la palabra ergógrafo y los trabajos que hacían con Piñero. Seguimos. Acá nuevamente... vemos que en los cursos de psicología experimental de Piñero asisten, por ejemplo, Alicia Moro de Justo, Alberti, que va a ser el que colabora con... Esto es pre-reforma, ¿no? Está como preparándose la escena para salir a sociedad. Seguimos. Bueno, y acá empezamos con el primer hallazgo en la construcción del paisaje nuestro, que yo considero fundamental, que es el paisaje legal, que se construye en nuestros ámbitos parlamentarios. Ahí se construye el paisaje legal que nos enmarca. Por eso Malvinas no tiene paisaje legal, es tema que he desarrollado en otro lado. Ahí vamos a ver que Palacios realiza un estudio psicofisiológico de la fatiga y va a evaluar sus consecuencias sociales.
cargan todo el instrumental. La empresa elegida es una de las más benéficas, Obras Sanitarias de la Nación. Esto es una respuesta a Keynote porque las empresas estudiadas son todas empresas del Estado, porque eran las mejores. Van a estudiar a los obreros de Obras Sanitarias de la Nación que estaban situados en el Riachuelo. Cargan el instrumental, esta parte ya la conocen, en lo que era la enfermería de Obras Sanitarias, y José Alberti y Palacios duermen en el barquito El Pampero durante un mes, el mes de julio, para recibir a los obreros y tomarles en 3 veces los estudios psicotécnicos, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Bueno, ahí se los ve, fíjense, seguí. O sea que acá está la universidad colaborando, por supuesto, la fundación es un mozo, todos los referentes, pero estamos con los aparatos de bronce de origen Bund, aclimatados a aplicación laboral por Mustenberg, como él muy bien dice, y por Taylor, porque Mustenberg se va a trabajar y Taylor, y ahí tenemos un paquete complejo sobre ergometría. Cada vez que está la palabra ergometría, estamos en ese paquete conceptual. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuál es lo interesante de esta movida? En 1821 transcurre esta movida, post-reforma universitaria. Las cátedras ya han sido concursadas. Se está trabajando y estos estudios, ¿qué dicen? Dicen que después de las 8 horas la cantidad de accidentes se exponencializa. Entonces hay un estudio de 10 o 15 obreros trabajados y con esto ellos fundamentan científicamente, según los cánones de la época, que la fatiga es tóxica y que entonces la jornada tiene que ser de 8 horas. Nuria Cortada de Coan, con la cual hablé ayer, me dice, no, y además la ley de la silla, profesora, no se olvide de decir la ley de la silla. Bueno, entonces los socialistas están en el debate parlamentario fundamentando con los hallazgos del laboratorio sobre fatiga. Dale entonces. Bueno, no, momento. Acá aparece Jessinghaus, la segunda cátedra. Jessinghaus en el Congreso del Trabajo. Fíjense qué interesante el tema congresos, que es otra forma legitimante de institucionalizar. El primer congreso transcurre en Rosario en 1922, donde van los socialistas con sus laboratorios y donde Jessinghaus va a presentar la psicotecnia de basamento alemán, que tiene una diferencia conceptual interesante. Ya no serían mediciones psicofisiológicas, al estilo francés, en realidad yo tengo un artículo donde se ve la pulseada entre el socialismo de origen francés y el krausismo de origen alemán, que es la misma base que tiene Jessinghaus y que tiene el presidente de ese momento, Irigoyen. En Rosario, Jessinghaus va a presentar un modelo de psicotécnico integral, que está hablando ya de aptitudes. Los aparatos de laboratorio serían los mismos, pero él habla de aptitudes, habla de cuando alguien elige algo, el trabajo pesa menos, y como es un diseño krausista que considera las necesidades de la sociedad, también va a interrogar cuáles son las necesidades laborales del entorno. Este proyecto alemán es el que triunfa. Y ojo acá, porque la institución en que se apoya son los institutos, no los laboratorios. A raíz del Congreso del Trabajo, el ministro Sagarna le autoriza a Jessinghaus la creación del Instituto de Orientación Profesional, que va a tener sede en un industrial de la Nación que es el Otto Krause, con financiamiento estatal. Bien. Ahí tenemos una pequeña carrera, la de orientadores, consejeros, orientadores profesionales. Se reciben 95. Uno de ellos es el que dice él, 95 orientadores vocacionales que andan pululando por todos lados llevando este mensaje. Bien. En el 30, lo primero que hace Uriburu es que desmantelarlo. Los aparatos son trasladados a donde desmantela esto, van a donde exactamente, pero en el 30, sin un peso.
van al Museo Social Argentino, donde hoy, si quieren, nosotros estamos tratando de entrar al subsuelo, están las historias de ellos, de los cursos, los egresados y los estudios. O sea que en el 30 se produce, vemos acá una confrontación entre dos diseños discursivos muy interesantes. ¿Cuál es el que prevalece? Y cómo es que todo se derrumba en el 30. Se derrumba es un decir, porque yo siempre ando buscando en el piso, detrás, porque siempre hay grandes olas y cosas que transcurren, como diría Philippe Arié, desapercibidas, obvias. Esto sigue transcurriendo. Por supuesto, sí, Jessenhaus se va a Alemania, pero lo que no sabés es que vuelve en el 46 y funda el mismo instituto en Tucumán. Es decir, esto se sumerge y va a quedar tutelado por médicos de la medicina social, siguen ciertos, las profesiografías estructurales. De esta época data, por ejemplo, el Instituto Psicotécnico del Borda, que todavía sigue haciendo los test de orientación vocacional y los de orientación profesional. Sigue en acto, ese instituto sigue vivo, el que quiera ir puede. A ver qué quedó de eso. Bueno, en los 30 entonces se va poniendo biotipológico. Aquí que en el 42, más o menos, lo encuentro a Rimoldi, que por indicación de Usai va a estudiar con Spearman a Inglaterra. En el 39 creo que se va, todavía no se suelta la guerra. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Usai. ¿Quién está al tanto de esto? Ojo acá. Miray López. Cuando Rimoldi vuelve de trabajar en tomas masivas de Reiden a poblaciones fabriles y estudiar el estado postraumático de los soldados de Dunkerque, vuelve y funda en Mendoza un instituto, no lo llama laboratorio, instituto, pues está prohibida ya la palabra laboratorio, de psicología experimental, donde en lugar de haber aparatos de bronce hay Reiden, que es la manera de medir el factor G de inteligencia general a poblaciones de 1.500 obreros, Larcanco, hay una serie de 10 o 12 empresas escolares. Bueno, en el 42 tenemos los primeros baremos, es una experiencia aislada. Pero ¿qué pasa? En el 48, con los planes quinquenales, el diseño del instituto resurge y tenemos a Plácido Horas en San Luis trabajando, lo tenemos a Moreno, Bernstein y Serebrinsky en la provincia de Buenos Aires, tenemos en Tucumán trabajando en esto y tenemos los congresos de psicotecnia de Rosario del 38 y del 42 que siguen trabajando con Crespi en esta dirección. ¿Cuál es el efecto de los golpes de Estado? Desvincular a la gente que trabaja en lo mismo. Están todos trabajando uno al lado del otro, no se conocen, apenas se intercambian. Fingerman, yo he detectado que tiene links con Crespi, pero tiene muy pocos con Rimoldi. Sin embargo, Rimoldi le presentan a Núria Cortada de Coan. ¿Quién se la presenta? Un catalán, Miray López. Bueno, Miray López es el que ha fundado en el 19 en Barcelona el Instituto de Orientación Profesional. Y después de dar un largo camino acá en Brasil, cuando le dicen haga lo que quiera, dice yo voy a volver a fundar el Instituto de Orientación Profesional. Lo funda intacto. Miray López hay que tenerlo así porque es una cabeza que influye mucho. Muy amigo de Berman, el maestro de Blecher. ¿De dónde se cree que saca Blecher la idea de áreas de la conducta, niveles de integración? Son la idea de que la psicología es del hombre. Esos son conceptos Mira. Entonces, ¿qué encuentro en Rimoldi? Encuentro que su colaboradora, Núria Cortada, vuelvo a la UBA, está enseñando psicometría, tomas masivas, ya ni siquiera aptitudes, ya no fuimos de lo fisiológico, ni siquiera aptitudes. A ver, modé un poco. Ya estamos en inteligencia general factor G y pruebas masivas de inteligencia. Bueno, Leopoldo Mata es un discípulo Jessenhaus parecido al que trae él. Que estamos viendo que se va a trabajar al ejército, empresas, como dice él, alpargatas, la de electricidad, hay millones de empresas, todas ellas. Seguí, Mata, acá está Rimoldi. ¿Ven? Está fundando el laboratorio en Cuyo, la fatiga, y acá hay una escena interesante, se va saliendo de la fatiga como cansancio muscular a un diseño psicológico que la valora como pérdida de la energía mental.
está adquiriendo un diseño psicológico. Encuentro que socialistas como Mouchet empiezan a hablar de la humanización del proletariado y la espiritualización del proletariado, y empiezan a alargar definiciones de energía mental. Veamos los autores que él toma él. A ver, fíjate si está en la próxima. Bueno, fíjense que acá él toma toda la investigación Mosso, está trabajando en el ritmo. A ver, seguí. Estas son las hipótesis de Rimoldi. Energía mental, McDougall, Freud, Jung, Lewin, Spearman. Ese es el paquete de personas que está tomando Rimoldi y que, bueno, Nuria Cortada está enseñando psicometría desde el año 50 en la cátedra de García de Honrubia en la UBA. O sea que la UBA tiene una tradición en enseñanza de psicometría desde el 50 hasta hoy, ininterrumpida. Por supuesto no es el show-off de Blecher y qué sé yo, pero ellos vienen trabajando en esto, y los baremos de provincia de Capital Federal los hace Nuria Cortada desde el COBE en el 50, y los hace Berman en provincia de Buenos Aires en el 52. ¿Y por qué les digo esto? Ya voy. Porque la Universidad de Buenos Aires, cuando regresa a su legalidad en el 58 con Riccieri y Frondizi, después del corte donde se pierden muchos profesores regulares, funda los dos megaproyectos con sede en rectorado. Uno es la orientación vocacional. Bernstein y Nuria Cortada van a parar a orientación vocacional de la UBA, y Telma Reca al Centro de Atención de la Edad Evolutiva. Son las dos joyas de la UBA, del 58 al 66. Sí, es cierto que el show-off estaba allá arriba, pero estas dos líneas son las más institucionalizadas que tenemos. Entonces, para ir cerrando, energía mental, seguí otro poquito más. Conclusiones. Ha habido una evolución de la fatiga, que es el tema, de sus diseños más fisiológicos y musculares, hasta un diseño psicológico que tiene que ver con el factor G. Hay un par de toques que quiero todavía decir y que son los siguientes. Cuando Alemania pierde la guerra, la psicotecnia desaparece, deja de cotizar en bolsa discursivamente, salvo acá, que sigue hasta el 54, con los institutos psicotécnicos, por la historia propia que venía teniendo. Eso es uno. Pero entonces, ¿qué sesgos impone la Segunda Guerra? Bueno, se le pregunta al sujeto. Miray López, que era socialista, tenía un interrogatorio para los que él orientaba, que decía historia íntima del sujeto. Porque veamos, en el Rebben es una prueba de papel y lápiz. A vos se te pregunta qué querés. Contame qué. Eso va a hacer que empiecen a tener como un boom en cuanto a presencia las pruebas proyectivas y las psicométricas, y las proyectivas van a constituir lo que llamamos psicodiagnóstico. Yo estudié las últimas revistas del Instituto Psicotécnico de Tucumán, que originariamente era krausista como el de Jessinghaus, y terminan tomando entrevistas. O sea que hay una drástica psicologización de todos los abordajes. Es decir, lo psicotécnico va a quedar subsumido por la palabra psicodiagnóstico, y acá tenemos las pruebas proyectivas. Y la entrevista donde se te pregunta, ¿vos qué te gusta? Hay un tema con la palabra del sujeto también. Entonces, lo de la UBA del 58 al 66, es cierto que hay discursos, pero yo creo en los transcursos por fuera del show-off que van cotidianamente construyendo el paisaje. Me gustan como show de lo que pasa en la UBA los dos grandes megaproyectos de orientación profesional, de orientación vocacional, Bernstein Cortada, Nuria Cortada, y el de Telma Reca. Entonces, bueno, veamos cómo va siguiendo esto. Nos queda que la historia de la psicología laboral tiene una tradición cortada, rota, donde no hay interconexión. ¿Cuáles son los efectos de los golpes de Estado en las redes institucionales? El aislamiento.
el no saber que el otro está trabajando al costado. ¿Qué nos está pasando hoy? Se llama primer trabajo de psicología aplicada al trabajo, primer congreso universitario. ¡Flor de golpe! Bueno, bienvenido, ¿no? Mejor que nos anoticiemos. Es el sesgo vacante permanente. ¿Por qué? Porque tiene una historia errática y puntual que no llega a recuperar los juegos previos. Bueno, hasta acá. Buenos días para todas, para todos. Bueno, vuelvo a agradecer por la invitación al Congreso y por la posibilidad de participar en esta mesa en particular, que además me motivó a tratar de ordenar algunas ideas, aunque muy lejos del nivel de profundización singular que me parece que en la realidad argentina sobre los temas de poder historizar distintos momentos de la psicología que existen, ¿no? Pero en particular el tema está ligado con mi línea de investigación actual en el marco del doctorado que estoy haciendo sobre la psicología de las organizaciones y el trabajo. Y entonces me ha motivado la invitación particularmente a integrar esta mesa. Voy rápido por los problemas de tiempo. Carlos Real de Azúa, un filósofo uruguayo, pensando, refiriéndose al desarrollo de la vida cultural en el Uruguay, un país pequeño, con muy pocos años de vida. Hacia 1960 escribió un pequeño trabajo sobre la vida cultural en el Uruguay, que empezaba con una siguiente frase que me parece muy elocuente de su forma de escritura. Se recuerda que algún innominable manual de derecho romano comenzaba con esta frase: el derecho en Roma empezó por no existir. Y yo he usado este trabajo de Real de Azúa también para tratar de pensar en distintos momentos el desarrollo de la psicología y particularmente de la psicología de las organizaciones y el trabajo en el Uruguay. En el Uruguay existe publicada desde hace unos años una investigación sobre la historia de la psicología en el Uruguay en la primera mitad del siglo XX, donde se destacan, donde no hay abordajes del nivel que, por ejemplo, se produjeron en la Argentina en esa época. Se destaca la instalación de algunos laboratorios vinculados a la evaluación en el ámbito educativo, como los de Morey Otero, y la erradicación de europeos que fueron muy importantes en plantear determinados debates que se ligaban en algo con el mundo del trabajo, aunque nunca capturados profesionalmente, en la práctica profesional. Uno es el matrimonio Radecki, un matrimonio de psicólogos polacos que también estuvieron radicados mucho tiempo en Brasil, que tuvieron mucha insistencia y mucho trabajo en el desarrollo de estos laboratorios, y otro, como fue mencionado por Lucía anteriormente, Mireille López, que a partir de antes y después de la Guerra Civil Española tiene una influencia importante en muchos abordajes, hasta el desarrollo fuertemente desde la Argentina y particularmente desde Buenos Aires
del psicoanálisis. Hasta comienzos de los 60, la psicología en el Uruguay, sin entrar en sus prácticas profesionales, pero estaba muy vinculado con ciertas líneas de desarrollo de investigación en psicología. A partir de los 60 comienza un proceso de deterioro de las actividades de investigación. Pero bueno, veamos en particular, tanto la práctica profesional que pudiera incluir a más de un colega, como estas actividades en el campo de la psicología de las organizaciones y el trabajo, hasta comienzos de los 60 no tienen lugar. Obviamente que están ligados a las prácticas de consultoras, donde básicamente son incorporados psicólogos para actividades en la evaluación psicológica, en la selección de personal. Muy poca actividad más, algunas colegas, estoy recordando aquí a Yolanda Martínez, por ejemplo, que por vínculos familiares era la hija de un importante propietario de una industria textil, y en función de sus ideas político-ideológicas impulsó que la cadena de empresas de su familia incorporara evaluaciones psicológicas hacia fines de los 60, que atendiera determinados aspectos de condiciones de vida de los trabajadores, pero la relación de los psicólogos desde las organizaciones y el trabajo no tenía mayor desarrollo que las clásicas actividades de selección de personal. Con el interregno que implica la dictadura y la intervención, un plan de formación en esa época en donde la dimensión, la categoría del trabajo tenía poco lugar. Tenía poco lugar, por un lado, sin pretender con esto ser grosero, porque la categoría tiene poco lugar en la práctica psicoanalítica local, como tal, y porque aparecía a los ojos de los estudios eventualmente de una psicología social en el modelo de formación de la dictadura como una categoría peligrosa. Porque si nos ponemos a hablar de trabajo, vamos a tener que hablar de organización del trabajo, y si hablamos de organización del trabajo, vamos a tener que hablar de capital, y bueno, estamos en problemas. A partir del 85, con la recuperación democrática, comienza un proceso que se venía formulando ya en el fin de la dictadura, que es la creación de un nuevo plan de estudio y de un nuevo proyecto de formación. Pero particularmente en el caso de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, el plan de estudio del 88 incorpora básicamente una materia opcional llamada Psicología Laboral, opcional con educacional, y ese es el lugar que se le da. Yo suelo afirmar que generalmente los libros llegan tarde, ¿no? Es decir, cuando los colectivos humanos, e incluso cada vez hay menos lugar para la producción individual, por decirlo de alguna manera, terminan de escribir un libro, es generalmente el resumen de 4, 5, 8, 10 años de trabajo. Lo mismo pasa, al menos en el Uruguay, con los planes de estudio. Cuando la institución universitaria decide, bueno, vamos a diseñar un nuevo plan de estudio, empieza un proceso que incluso en algunos casos ha pasado la década. Por lo cual lo que terminamos instituyendo es algo que casi no firmaríamos en el momento que estamos celebrando que instituimos. Esto pasó también con el plan 88. Hacia 1990 la Coordinadora de Psicólogos, desde su preocupación profesional, comienza a impulsar el desarrollo de la psicología laboral, así llamada en principio, en el Uruguay. Un colega argentino, Ricardo Galiani, es contratado para hacer unos cursos de formación de psicólogos en Montevideo, que son convocados por la Coordinadora de Psicólogos como formación en psicología laboral inicialmente. Este colega llega y inmediatamente propone otro contrato. Bueno, hagamos una formación en psicología del trabajo. Y establece las primeras distinciones en el medio local, abre como un panorama desconocido bibliográficamente y en la práctica cotidiana. Discriminemos la psicología laboral de la psicología del trabajo,
Esto tiene tanta importancia de que, por ejemplo, el mismo grupo de colegas que estaban impulsando estos cursos en la Coordinadora de Psicólogos, entre mayo del 92 y julio del 93, en ese poquito más de un año, editan algo que se llama Cuadernos de Psicología del Trabajo, de lo que aparecen 4 números, y que precisamente a partir de los planteos de este curso, los cuadernos pasan a llamarse, desde el primer número, pero se definen como cuadernos de psicología del trabajo y no de psicología laboral, por ejemplo. En uno de esos cuadernos se publica un relevamiento que se hace en ese momento en el Uruguay, que hay unos 70 psicólogos que se autoidentifican como psicólogos que trabajan en el mundo del trabajo. Los cuadernos de psicología del trabajo aparecen solo 4 números, termina en julio del 93, y me parece muy paradigmático el último de esos 4 cuadernos. Los cuadernos, generalmente las ediciones, las publicaciones, hay avatares que explican por qué aparecen y por qué dejan de aparecer, ¿no? Uno de ellos es el cierre de un colectivo militante, de un colectivo que ha conformado un ECRO, que ha conformado una determinada concepción, que trabaja conjuntamente y que impulsan un determinado proyecto y que en determinado momento ese proyecto comienza a debilitarse. Creo que en parte de eso pasa con aquel grupo de colegas en la Coordinadora de Psicólogos, donde yo era meramente un usuario, digamos, pero quiero reconocer particularmente una decena de colegas que impulsaron muchísimo para que estos temas se instalaran de otro modo. El último cuaderno, el de julio del 93, plantea, para mi gusto, 2 aperturas muy interesantes. Una de ellas es la búsqueda en el afuera, es decir, un combate a la endogamia local. Ese último número publica un artículo de Miguel Matrach, por ejemplo, que obviamente ya estaba en México hace muchos años, y un artículo de Ricardo Malfé. Decir, entre paréntesis, ayer estuve en el homenaje que este congreso realizó a Ricardo Malfé. Ricardo Malfé es uno de esos autores que yo diría que a partir de esta época desaparece de la bibliografía, desaparece del intercambio en la psicología en el Uruguay. El otro, la otra línea muy característica que abre este cuarto cuaderno es el abordaje multidisciplinario, fuerte multidisciplinario. Creo que esos cuadernos tenían una virtud muy importante, que eran ambiciosos, estaban hechos desde una singularidad, es decir, bueno, queremos plantar otra cosa, pero eran muy modestos en reconocer sus limitaciones. En decir, somos un grupo que se está formando, estamos abriendo un campo, tenemos que formarnos mucho en el intercambio con el mundo y en el intercambio multidisciplinario. Y en ese sentido me parece que estos cuadernos marcaron muchísimo. Ese último número publica, por ejemplo, un estudio económico sobre la situación del empleo, publica un trabajo antropológico de Guatemala, abre sin que fuera una cosa muy sistematizada aún. Estaba empezando, como les decía, el Plan de Estudio 88, que ya tiene 23 años y que estamos tratando, si evitamos las trampas burocrático-históricas, de modificar en este momento. Igualmente el tema de la psicología laboral no es que apareciera en el Uruguay en ese momento en el ámbito universitario. En el plan de estudio que el Instituto de Psicología se había dado en el año 70, previo a la intervención, estaba previsto 4 líneas de especialización en un formato clásico en la región en ese momento, y una de ellas era una línea laboral. Proyecto que nunca se llevó a cabo porque antes de terminar la primera cohorte de aquel instituto sobrevino la intervención de la mano de la dictadura, el golpe de pero bueno, ahí estaba la especialización clínica, educacional, laboral, social. A mí en lo personal, en ese desarrollo, volviendo a los 90,
cuando el Plan 88 decide instalar este curso de psicología laboral, yo concurso para hacerme cargo de ese curso, con una propuesta que explícitamente plantea que en función de los desarrollos que veníamos teniendo y de otros encares, había que tomar distancia de una propuesta tan acotada como lo que se entendía en la práctica y en el discurso como psicología laboral. Yo quiero mencionar, para no irme mucho del tiempo, algunas líneas de trabajo y algunos autores que nosotros hemos ido trabajando desde entonces y que nos han ido modelando en el tipo de propuesta que hemos ido formulando. Sí, los enumero más. El uso de la negatividad, muy ligado primero con lecturas psicoanalíticas del grupo de CAES, ligados con lecturas institucionalistas de René Luró, con aquel viejo artículo de Trabajadores de lo Negativo Unidos, en un viraje que nosotros vamos haciendo, tomando los planteos de Matrach de hagamos un uso positivo de la negatividad y de la positividad, dice Matrach. La empiria de la práctica estudiantil, nosotros pensamos en una formación en el grado en donde el trabajo práctico de los estudiantes es fundamental, aún con las dificultades que eso nos trae todavía de cómo destinamos recursos para el trabajo de investigación sistemática. Los aportes, esto fuera de la psicología, de Julio César Nefa en relación a los estudios del trabajo. Los estudios organizacionales, nosotros, para bien y para mal, somos responsables de que la formación de los psicólogos introduzca algunos autores organizacionales en la comarquita montevideana como Henry Misberg. El proceso de producción de Gerard Mendel, desde el 71 hasta cerca de los 90. Gerard Mendel en el 71 publica un artículo que es El retroceso de lo social a lo psíquico, en una fundamentación de que el modelo psicoanalítico no es pertinente para el abordaje fuera del dispositivo psicoanalítico, en un proceso de investigación de 20 años que termina en gran medida con La sociedad no es una familia, que incluso se ha traducido al castellano. Ese proceso de antifamiliarismo, por decirlo de alguna manera, para nosotros fue muy importante para trabajar el concepto de organizaciones. La psicología de las organizaciones y el trabajo en Brasil, particularmente en el sur de Brasil, con el grupo de José Carlos Anelli. Juan Pablo Toro y su equipo en Chile en el 96. Yo puedo conocer a Juan Pablo Toro en Chile y intercambiar sobre lo que él dirigía en psicología del trabajo allí, lo que hacíamos nosotros. Nos damos cuenta que manejamos cosas comunes, esto tiene que ver algo con lo que decía Lucía, pero tenemos distintos énfasis. Él está más preocupado en la realidad chilena, otra realidad, en hacer énfasis en los planteos institucionalistas. Nosotros estamos más preocupados en la realidad nuestra, sobrecodificado por el psicoanálisis y el institucionalismo, por los planteos organizacionalistas. Pero ese diálogo, tener en cuenta eso, nos sirvió muchísimo. La influencia de Jorge Etkin y Leonardo Schwarstein, a mí en determinado momento, en el 96-97, me dijeron, esto tiene que ver con algo que hablábamos antes de empezar, por lo que ustedes están tratando de hacer, ustedes tendrían que conocer a un argentino que se llama Leonardo Schwarstein. Bueno, dije yo, me pasaron un libro, me vino a un congreso en Buenos Aires en el 98 y ahí empezamos una relación que hoy es de amistad en primer lugar, pero que a nosotros nos permitió pensar muchas cosas que estábamos buscando. Fernando Flores, o sea, desde la autopoiesis de Maturana y Varela, Etkin y Schwarstein hacen un recorrido, Fernando Flores hace otro recorrido, y a nosotros poder trabajar con ellos las jornadas, poder plantearnos a partir del 2000 hacer unas actividades anuales que nos permitiera encontrarnos y poner a jugar la producción regional y local. En primer lugar, la regional en función de la capacidad que teníamos. Hoy tenemos un poco más de local, pero todavía la importancia de la producción regional. Digo, Brasil, Argentina, Chile,
sé, no me da tiempo, capaz que en alguna pregunta puedo agregar, ¿no? Mencionaría esto, después puedo agregar algunas otras cosas. Gracias. Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores del Congreso y quizá mencionarle a Lucía que los argentinos somos especialistas en primeros congresos. Yo he asistido por lo menos a 14 primeros congresos que tienen que ver con el trabajo y cada uno le ponemos un adjetivo porque es el nuestro, como bien decías vos. La imposibilidad que tenemos de construir sobre el trabajo del otro. A mí me gustaría trabajar esencialmente la historia de una idea en la psicología institucional y es la historia de ser versus estar psicólogo. Esto en nuestro país lo desarrolla Fernando Ulloa, pero viene de lejos. Yo había preparado un escrito, voy a tratar de ir salteando y si a alguno le divierte el escrito lo pasamos a José y lo tiene. La historia, estamos hablando, pero la historia es viva. Cuando hablamos de historia no hablamos del pasado, hablamos de hoy y como rescate del pasado. La historia siempre comienza en otro lugar y lo interesante emerge cuando arraiga en este lugar aquí y ahora. En una región en la que entender de poder implica haber conversado en torno al señor presidente de Miguel Ángel Asturias, a Joel Supremo de Augusto Robastos, a Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, a Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, a Pedro Páramo de Juan Rulfo, a El Astillero de Juan Carlos Sonetti, a La Vorágine de José Eustaquio Rivera. Esa es la bibliografía. Si ustedes quieren entender el siglo XIX, lean a Balzac. Saint-Simon es lo de menos. Lo que tenemos que ver como psicólogos son las personas y las interdependencias. A veces cuando nos ponemos a hablar en un lugar como este o nos ponemos a escribir, lamentablemente a veces escribimos para los colegas y utilizamos términos difíciles. En el trabajo no se utilizan términos difíciles. Con este encuadre hablaré de la historia de la idea de ser, estar en la psicología y en especial de la que se aplica en el trabajo en y con comunidades, instituciones, organizaciones, grupos. Hablaré del trabajo del psicólogo en ámbitos en los que impera la jerarquía y la división del trabajo. Hablaré sobre cómo actúa el psicólogo. Entre los argentinos siembran estos surcos clínicos. Enrique Pillón, José Blecher, Fernando Ulloa, Emilio Rodríguez, Ricardo Malfé. Sin duda hay muchos que seguimos en ese derrotero. Pero la idea de estar versus ser psicólogo tiene que ver en el hecho de que el trabajo del psicólogo se realiza en cada campo social en la medida en que interviene, aceptando que intervenir en una organización implica la tarea múltiple de rehabilitación, clínica y prevención. La rehabilitación se refiere a la reeducación, adaptación o recuperación funcional de un paciente. Va a ser más fácil si les paso el PDF, porque como tenemos poco tiempo voy rápido. No anoten, se los pasamos. La rehabilitación se refiere a la reeducación, adaptación o recuperación funcional de un paciente. El trabajo clínico se ocupa de trastornos que exigen el apoyo de un profesional para elaborar o restituir procesos a su nivel sano. Y es tarea de prevención orientar esfuerzos al desarrollo de mecanismos estructurales de eficacia. Pasamos de lo circunstancial, el momento del pedido, el descubrimiento de la demanda, a tratar de interferir, de intervenir, yendo de lo circunstancial a lo estructural, a lo sistémico. Es tarea de salud. De la misma manera que Foucault dice que la medicina es lo que hacen los médicos, psicología institucional, psicología del trabajo, psicología organizacional,
sería siempre la multidisciplina que instalan los psicólogos que trabajamos en organizaciones públicas y privadas, grandes y chicas, de enseñanza y asistencia, con personas que eligen su lugar libremente y otras que se ven confinadas en esas organizaciones o en un asilo mental o en una prisión. Voy a tratar de sintetizar unos párrafos de un material que yo publiqué en un librito que se llama Restablecer Confianza, en un capítulo que justamente trata de recuperar estas ideas y se llama Sobre los hombros de gigantes. Cada uno de nosotros, chiquitito, está sobre los hombros de gigantes. No tenemos que inventar. Cada vez que trabajamos nos podemos sentir preocupados, ansiosos, angustiados. Recuerden que nosotros, en la medida en que vamos adquiriendo formación, discusión, debate, contenciosos, como fueran, vamos sobrecalificándonos. Porque en el momento en que estamos trabajando nos reconocemos infraidóneos. La única forma de actuar con cierto nivel de templanza, en un momento en que hay gente que está depositando en nosotros cierta posibilidad de escucha, es reconocer que nosotros solamente podemos aceptar esa infraidoneidad en la medida en que al volver vamos a saber en qué fracasamos y cómo lo podemos ir mejorando para la próxima. La práctica se sostiene en ideas desarrolladas por Max Weber, que consideró que a diferencia de las ciencias naturales, lo singular de las ciencias humanas era la capacidad del observador de colocarse en la posición de algún otro y formular preguntas acerca de la motivación. A eso llamó la operación Verstehen. El término alemán Verstehen alude a comprender e interpretar el sentido de la actividad humana. Weber y Simmel introdujeron esa noción de comprensión interpretativa. No es ser, es estar, que describe el proceso sistemático a través del cual un observador externo de una cultura se vincula con un grupo que le es extraño en los términos de este último y lo hace a partir del punto de vista de aquel, no del propio. No trabaja en función de ser, solo puede trabajar en la medida en que está al servicio del otro, que como se dijera en algún momento, llama en función del conflicto. En vez de intentar entenderlo a partir de los conceptos que le son propios y fue decantando. Es así que Verstehen señala una comprensión empática y participativa de los fenómenos sociales. Para comprender aspectos, por ejemplo, para comprender aspectos de la sociedad peruana del siglo XIX, sostiene que puede ser potencialmente mejor comprendida por un sociólogo de lo que hubieran podido lograr campesinos de ese lugar y de esa época. Estaban muy metidos, estaban muy inmersos. Se relaciona con el modo en que las personas confieren sentido al entorno social en el que se desenvuelven y cómo el observador externo accede y evalúa esta perspectiva. Y acá una pequeña cuestión. Siempre vamos a estar trabajando en función de nuestra profesión y nuestra formación, que es la de psicólogos. Pero en el momento que salimos de la calle, nos encontramos con entornos que solamente pueden ser abordados respetuosamente desde la multidisciplina. Y entonces, de vuelta, un sociólogo, C. Wright Mills, habla de la imaginación sociológica. Habla de la posibilidad que tiene un individuo de entender qué es lo que le está pasando en ese momento de la historia y de esa relación poder plantear un proyecto, poder desarrollar una iniciativa. Cuando como psicólogos encontramos frente a un grupo, ese grupo está en un trance, está en una transición. ¿Cuál es la posibilidad que nosotros podemos ayudarlos a salir de esa intimidación, palabras de Ulloa, para llegar a través de la intimidad a canalizar con ellos, solo en la medida que estamos, no en la medida de los libros que leímos?
La operación de la Verstehen nos alivia de un sentido de aprehensión en relación con una conducta poco familiar o inesperada, ajena, y es esa operación de la comprensión una fuente de corazonadas que contribuyen a formular hipótesis. Esta noción abre el campo de nuestra práctica. Esta idea se viene desarrollando 200 años. Sin duda vamos a rescatar lo que más nos interesa, y creo que para nosotros la visita de Luis y de otros colegas de otros lugares nos ayuda no solamente a ver ciertos universales de nuestra práctica, con, como él muy bien decía, las diferencias que él señalaba entre Chile y Uruguay. Yo no sé si ustedes conocen a Garrate Catalina. Yo no sé si ustedes saben lo que significa murga. La mayoría de los que estamos acá quizás seamos argentinos y tenemos cierta noción de lo que es murga. Para comprender murga hay que comparar murga con murga de otro lugar. Porque si no, solamente estamos en el ser. Yo sé, porque estudié, y respondo taxativamente en función murga. Pero si ustedes toman un buquebús en febrero y van a ver a Garrate Catalina o Salta la Cabra, de repente se van a encontrar con una construcción institucional totalmente distinta. Tanto la murga argentina como la murga uruguaya están. Son construcciones institucionales, sociales, comunitarias, organizacionales complejas. Pero empezamos a entender nuestra propia murga solamente después de haber ido por ahí, haber salido de casa. Entonces, nosotros normalmente nos encontramos frente a un cierto pedido, frente a cierta urgencia. Y ante la grosería de responder de modo reducido a preguntas serias y complejas, Kurt Lewin, nuestro abuelito, preconiza el desarrollo de una estrategia emergente. Vale decir, de iniciativas que surgirán en función de búsquedas a tientas y que serán viables en tanto participen los otros, los inmediatos, los indirectos, aquellos que sin estar participando van a estar siendo afectados. El proyecto de la psicología institucional, el proyecto de esta idea de estar, no solo ser, avanza en la medida en que resuelve necesidades de partes de un sistema. Por lo tanto, ninguno se restringe a actividades de análisis e implementación en un solo ámbito, aun cuando pareciera concentrarse en uno. Estas ideas posiblemente llegan en su fase más reciente a nuestra región, sin duda a través de Freud, sin duda a través de George Herbert Mead, seguramente a través de Kurt Lewin, a Enrique Pillon. La mayoría de las ideas de Enrique Pillon, aquí y ahora, emergente, portavoz, etcétera, están en francés, inglés y alemán, y por suerte ya están en castellano. Él desarrolla esta idea de esquema conceptual, referencial y operativo, y en sus primeras experiencias, en ese caso en el hospicio, organiza y alecciona. No instruye, no decide, no resuelve, no ejecuta. Sugiere que esta tarea del estar se realiza con la aplicación de una actitud clínica, que consiste en el manejo de un cierto grado de disociación instrumental, que permite, por un lado, identificarse con los sucesos y personas, pero que, por otro lado, posibilita mantener una cierta distancia que haga que uno no se vea personalmente implicado en los sucesos, abandonando su rol específico. El rol específico es antes de encontrarse con el otro. El rol específico, la formación, el ser, tiene que ver con lo que nos permite, en principio, salir a la calle, cruzar la calle a la mañana. Lo que nos permite trabajar con el otro es el estar. Es el jugarse con total desconocimiento del lugar que ocupamos. Y esto sí es herencia del psicoanálisis. Pillon parte de esas influencias y yo quisiera dedicar
dos momentos a José Blecher y Fernando Ulloa. José Blecher, quizá ustedes lo conocen muy bien, psicohigiene y psicología institucional, escribió que no se puede ser psicólogo sin investigar los fenómenos a modificar. Ulloa habla de 5 condiciones de la eficacia clínica: la capacidad de predicción, la actitud no normativa, la posibilidad de establecer relaciones insólitas en el discurso, la definición por lo positivo. Esto es muy interesante, la definición de lo positivo, es totalmente revolucionario en una cultura española, latinoamericana. La definición por lo positivo es esencialmente Carl Rogers. Fernando Ulloa es Carl Rogers caminando. Cuando Mead plantea que la actitud del estar no se puede sostener, Ulloa dice sostener sostenidamente. Esto es profundamente anglosajón y mi amigo Fernando Ulloa quizá lo recordaría. Hablamos de historia viva y creo que es muy importante lo que se dijo sobre las interrupciones a los procesos democráticos. Hablamos en lo más reciente de la década del 70, que empezó con creatividad y terminó silenciada. Del 73 al 76 funcionaron en mi país los centros de salud inspirados en criterios de comunidad terapéutica y los proyectos en diferentes tipos de organizaciones influidas por el desarrollo organizacional. Escuela que abría servicio hospitalario cuyos residentes reclamaban grupos Valid, pymes que crecían, cátedras que coordinaban intervenciones en organismos públicos. En todos había psicólogos institucionales. Varios volvimos de estudios afuera y encontrábamos que la mayoría de las asistentes sociales se analizaban y que más de un ingeniero había estado en grupos con Tato Pawlowski. La confusión se entiende, la vitalidad se entiende, el caos tiene un sentido. Ahí hay historia que se hace. En el 78, año de congresos, fue muy interesante el 78. El 78 hubo el primer congreso de psicología de la rodilla izquierda, el primer congreso de ebanistas corporativos psicoanalizados desde hace mucho. Todo era el 78, ya estábamos empezando, se celebraban cumpleaños. En el 76, quizá ustedes algunos se acuerdan, el 77, pero en el 78 la historia volvió a aparecer en este lugar, en otras facultades, y con Aldo Schlemenson convocamos para las primeras jornadas que reunieron trabajos en hospitales, escuelas, empresas, en la Universidad de Belgrano. No era fácil porque psicoanalistas y organizacionólogos, uno tenía que estar de un lado u otro. Planteaban sus diferencias como bastiones y defendían la preeminencia de sus libros de cabecera como textos sagrados. Pero en ese lugar nos empezamos a juntar y siguieron inmediatamente en el 80 los simposios de análisis organizacional. Y a riesgo de olvidarme de alguno, voy a mencionar a Luis Karls, Luis Stuhlman, Isidoro Feldman, Eduardo Kramer, Luis Sidicaro, Norberto Góngora, Eva Muchnik, Mirta Woto, Graciela Canesa, Ricardo Malfé, Francisco Suárez, Harald Solás, Roberto Mazúcar, Luis Bertoni, María Antonia Galard, Marta Novik. Todos venían de lugares distintos, pero todos estábamos preocupados por cómo es esta cuestión de la persona en la organización. La iniciativa para armar esos simposios, el primero de los cuales se hizo en el 80, fíjense qué interesante, la mesa de cierre, estamos cerrando con la mesa de cierre, incluyó a Elia Jacks, a Fernando Ulloa, a Oscar Oslak, a Dante Caputo, a Roberto Martínez Nogueira, a Juan Carlos Tedesco. Cada uno venía de lugares distintos, cada uno después siguió ocupando importantes. Yo empecé hablando de poder, cité obras de la literatura. Quiero terminar preguntando a dónde estamos ahora, cómo llega esto a nosotros. ¿Cómo podemos ubicarnos en una posición
de comprensión. Borges decía que todo relato puede entenderse a partir de un momento clave en el cual se entendía la trama. Joyce lo llamaba epifanía, la idea viene de Oriente, es el momento de la comprensión. El Martifierro se explica, según Borges, cuando el sargento Cruz cambia de bando y dice: no puedo permitir que se mate así a un valiente. Para eso hay que estar. Muchas gracias a todos los expositores. Estamos muy cortos de tiempo, por eso el espacio de preguntas, si podemos que sea bastante reducido, no lo queremos perder. De última, seguimos en el hall para respetar a los demás que quieren seguir estando en la sala. ¿Alguna pregunta? Sí, yo cuando usted hacía referencia al primer congreso, que siempre hay primeros congresos, me preguntaba cómo se puede llegar al segundo congreso. Si uno va a un congreso de psiquiatría, de medicina, tiene, digamos, los stands de los laboratorios y es muy sencillo pensar, bueno, todo el costo, gastos de marketing y demás es una cifra exigua para los laboratorios, con toda la plata que ganan, digamos, generar este tipo de acontecimientos. Respecto de nosotros, yo me pregunto, ¿las empresas para las cuales trabajamos pondrían la plata como para hacer un segundo congreso? Digamos, ¿están satisfechos con nosotros? ¿O nosotros seguimos perdidos en las organizaciones? Hola. Mira, primero, hay un concepto muy bonito que encontré el otro día de casualidad. Hay un libro de un historiador que se llama Mario Biagioli. El libro se llama Galileo Cortesano. Y se plantea hasta qué punto Galileo, que tuvo que abjurar de muchos de sus desarrollos, contribuyó excepcionalmente al desarrollo de la ciencia en una posición de cierta incomodidad. La Iglesia tardó 500 años en darse cuenta que quizá había cometido un traspié. Entonces el planteo que hace Mario Biagioli es: tomemos un espectro que plantea Bertolt Brecht entre artesano y cortesano. Cada vez que nosotros, esto es lo que yo pienso, nosotros a veces nos enorgullecemos y cuando contamos algo frente a colegas contamos lo más importante, inclusive los fracasos, pero son grandes fracasos, porque nos conceptualizamos como artesanos. Lo que vos traes me recuerda el concepto de cortesano. Cuando nosotros trabajamos a nivel puntual, circunstancial, en función de una demanda, es casi natural que tenga que aparecer la cortesía. ¿Ves? Alguien nos invita, alguien nos va a pagar, vamos a establecer las condiciones del encuadre. Pero hay una cierta dependencia, tenemos que manejar, cada uno lo manejará como puede, esta cuestión de los ingresos, la continuidad y la independencia. Yo no creo que para hacer esto haya que sostenerse o apoyarse excesivamente en ninguna institución, pública, privada. A mí me gustó mucho la frase que decía Luis: el derecho en Roma empezó por no existir. Nosotros ya existimos. La historia que hacía Lucía es larguísima.
No le tenemos que pedir permiso a nadie. Ahora, por ahí tenemos que elegir los lugares donde vamos y puede ser que sean menos modestos, pero hay cátedras en la universidad, en las diferentes facultades, hay gente trabajando en diferentes universidades nacionales. Acá está Andrea Pujol de la Universidad Nacional de Córdoba, que está haciendo un posgrado, y sin duda lo que contaba Luis, etc. Pero yo creo que hay que juntarse. Cuando en un cierto momento, y ya estoy, los ingleses invadieron Irlanda a mitad del siglo XIX, prohibieron a los irlandeses que hablaran gaélico. Y entonces lo que hacían los abuelos, se llevaban a los nietos a pescar, se escondían junto a algún arroyo y tiraban una línea, y escondidos detrás de ese seto les enseñaban a los chicos gaélico. En inglés eso se llaman escuelas de los arbustos, escuelas de los setos. Yo no creo que tengamos que acudir a ese nivel de clandestinidad, ya no hace falta. Yo creo que tenemos historia suficiente como para mostrarla. Pero que hay que seguir reuniéndose me parece muy, muy importante. Hola. Bueno, tomando el ejemplo que él da del tema del idioma, acá en el 30 se prohibió el lunfardo, que era una forma de elaboración colectiva de cómo se amalgamaban los distintos idiomas convivientes. Se prohibió el lunfardo. Por eso yo digo que nosotros en las instituciones, ¿cómo se habla? Las instituciones hablan por las personas hablan en las instituciones, como dice él, se está en las instituciones, se es. Yo creo que las instituciones es lo que va quedando de interacciones, porque hablando de cortesía, ¿qué es una cortesía? Es las pasiones reguladas para la convivencia y la interacción social, son los modales, aprender a convivir. El tema del primer congreso eterno es, como dirían, no poder pasar del significante 2, dirían algunos, no poder funcionar en grupo. Yo creo que a mí me gusta mucho Philippe Arié como historiador. Y él dice que lo obvio, los hábitos colectivos habituales, llegan a ser la estructura del asunto, lo desapercibido, los secretos compartidos, lo que no se llega ni siquiera a nombrar. Yo por eso te digo que cuando uno empieza a ver qué es el proceso o qué son los golpes militares, es romper el lazo social. Todo el mundo empieza a funcionar aisladamente. Todo el mundo es primero. Vos fíjate que hay escenas que quedan congeladas en el tiempo. Yo tengo muy estudiado el tema de cómo se produce en momentos de democracia, de multidiscurso, de problemas. Se produce lento, con resignificaciones diversas. Vos fíjate, el rescato una historia, yo rescato otra. Son distintas generaciones, bueno, pero se produce multidiscursivamente, se asienta en el disenso, se convive con la complejidad, con el conflicto. El tema es el discurso único. Y no te olvides lo que se dice en 1984, en la novela, ¿no? El que controla el presente, fíjate qué idea siniestra de historia, edifica el pasado, y el que controla el pasado es porque está muy interesado en inmovilizar el futuro. O sea, acá hay un juego que se habla, se dice, ¿dónde está el sujeto? ¿Cuál es el lugar nuestro? Cómo hablar en las instituciones, cómo hacer hablar a las personas en las instituciones, toda esa tradición se ha perdido de alguna manera. El hecho de no poder convivir lo pasado, lo presente y lo futuro es toda una interpretación a todo el trabajo que hay por hacer. Hay acá un tema de rescatar otros discursos, qué lugar del sujeto queda, qué va pasando, por qué la cosa psicoanalítica o no psicoanalítica. Yo ni siquiera me molesto, se le pregunta al otro en dónde anda y qué quiere, punto. Se le pregunta dónde estamos, a dónde querés ir. Esas preguntas básicas, el tema de la conflictividad, lo que se mueve todo el tiempo, el tema de áreas que descubrimos inmovilizadas. En la Facultad de Psicología siempre se dice, psicología laboral, un área de vacancia. Obvio, si tiene una tradición institucional y discursiva colapsada. Hay que reinventarla cada vez. Por eso me gustó el tema de estar en las instituciones o ser. Porque además nosotros hemos aprendido que a veces hay instituciones que nos las arrebatan, las vidan, las revierten. Tuve unas alumnas que en Villa del Parque encontraron una biblioteca
socialista. Digo, fíjate cómo se llama el director, un hombre viejito. Fíjate si hay cosas de Mouchet. No, no hay, profesora. Bueno, hablen con el señor. Bueno, empiezan a hablar con el hombre viejito y resulta que les termina confesando que es una biblioteca anarquista maquillada de socialista para sobrevivir a la década del 30. Todo eso hoy. Entonces de golpe vos vas al Borda y hay un lugar que se llama psicotecnia y vos entonces decís, ¿esto de cuándo? Esto tiene las profesiografías estructurales, o sea que de fulano de tal, o sea que hay retazos del 40 en acto, congelados, es espectacular, todo está ahí, a la mirada, todo está frente a la mirada de uno. La generación del 60 está desvinculada del anterior, la anterior del anterior. Yo creo que para mi visión de esto. En democracia, cuando se colapsa el sistema de interdiálogo, de juego, las cosas se detienen en el tiempo. Y el siguiente va ahí donde dejó, ahí donde se interrumpió la escena, ahí va y continúa desde ahí. Y va retomando. Y hay miles de líneas. Estamos en una historia fragmentada, eso me parece importante asumirlo. Por ahí la historia es fragmentada, hay diversos puntos de vista, porque como el presente cambia, eso va a resignificar históricamente diversas cosas. Hay historias, además, puntos de vista que resignifican cosas. Hay mucho por conocernos. Nuestra historia tiene momentos de aislamiento versus momentos de construcción de lazo social, para decirlo muy globalmente, ¿no? Eso no sé si tiene que ver con lo que preguntaste. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Pujol, Universidad Nacional de Córdoba. Simplemente una mención, sé que tenemos poco tiempo, pero que va en la dirección de esto de reunirse, de unirse, y quería agregar una perlita más. Anoche hablábamos con Luis la importancia de integrar a los alumnos. Es decir, en el sentido que recién Lucía lo planteaba, ser conscientes de estar trabajando para un proyecto que nos trascienda. Es decir, siempre en ese sentido nosotros venimos trabajando por iniciativa de la UDELAR de Montevideo en una red iberoamericana de psicólogos del trabajo y de las organizaciones, que ya lleva algunos años de trabajo, en donde particularmente yo he coordinado estos 2 últimos años la red y he trabajado mucho para integrar colegas. Somos más de 120 colegas de Latinoamérica allí, y de Iberoamérica, porque hay españoles también y portugueses también, pero decíamos anoche charlando sobre esto, no podemos quedarnos en nosotros, ¿no? en ese encuentro, sino que tenemos que empezar a ayudar a que digamos, la cosa se continúe con la integración de los alumnos de las distintas instituciones a las que pertenecemos, para que ellos puedan acompañarnos en el sostén de esa red y ir consolidando a futuro sobre la base de un proyecto que nos trascienda, ¿no? Es decir, del mismo modo que nunca pensamos, y siempre bajo una impronta muy fuerte de un encuentro fundacional que tuvimos en Montevideo, de que no podíamos ser un grupo de 10 iluminados, y por eso somos 120, también entiendo que no todos tenemos que ser cogeneracionalmente pares, sino que tenemos que integrar otros jóvenes, ¿no? Y me parece que ahí se va construyendo la posibilidad de que no haya siempre un primer congreso o una cosa fundacional. Gracias. Está prendido. Hola, bien. No, yo porque además aparte, luego de esta mesa me voy ya para Montevideo. Yo quiero agradecer mucho, lo hemos conversado mucho, como dice Andrea. La verdad que este congreso a mí me ha pegado por varias cosas muchísimo, por el afecto, por el trato, por los intercambios. Y quería, en el intercambio que venía últimamente a partir de la pregunta que tú hacías, hacer 2 comentarios, uno relacionado con la intervención anterior de Carlos. Yo conocí a Francisco Suárez y a Leonardo Schwarten en el 98 en el 4º simposio. Y lo digo como un reconocimiento a vos, que en el cuarto simposio, que no sabía por mi ignorancia que vos estuviste en el armado de aquel primero, que fue aportando junto con otro, como decía, ¿no? Y para mí poder conocer a Francisco Suárez
fue una cosa impactante poder conversar con él y bueno. Y lo otro en la línea, para tirar buena onda con la pregunta que vos hacías desde allá respecto a las posibilidades y demás, hace años un amigo muy querido me contó un chiste ante unas situaciones de dificultades y de posibilidades que era atribuido a un contexto mexicano de un borracho en una plaza orinando en el medio de la plaza. Un policía dice, señor, ¿pero qué está haciendo? No se puede orinar en el medio de la plaza. Y el borracho le dice, estoy pudiendo. Y me parece muy gráfico, además relacionado con esto que tú decías, que creo que es de Ulloa o de Mafé, de sostener sostenidamente, ¿no? Hay algo ahí, me parece fantástico también. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que nos extendimos una hora más, pero para todos fue un placer estar acá compartiendo esto. Seguiremos y la invitación es a seguir construyendo. Gracias Gustavo, gracias Lucía, gracias Luis y gracias Carlos, y también a ustedes por estar presentes.